Desde Concord, en Carolina del Norte, para todo el mundo de habla hispana, el pastor César Llanes y la Iglesia Jesucristo Manantial de Agua Viva presenta su programa Cristo en la Familia. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Estamos aquí en nuestro programa Cristo en la Familia. Es un gusto saludarle y que usted esté en nuestra sintonía. Es una bendición poder estar aquí en radio, en cabina, este día miércoles que nos toca a nosotros traer el tema. Realmente Dios nos ha bendecido grandemente, ya que para nosotros es un privilegio estar en cabina para saludarle. Estamos tocando temas familiares, de temas importantes que tenemos que nosotros tocarlos para que pues hay necesidad en los hogares. Tenemos que ver que realmente sin Cristo nada podemos hacer y estamos bendecidos grandemente. Así que estoy con mi hermano Marlo Valle, que Dios también le ha dado la sabiduría, lo ha bendecido grandemente de estar con nosotros. Y voy a ver que él nos salude también. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a esta programación radial. Es un placer estar acá compartiendo estos temas familiares. No cabe duda que el Señor pues empezó con familias, como hemos venido hablando en las últimas 2 semanas, y terminará con familias. La familia es algo importante, no solo dentro de la sociedad, sino que dentro de la iglesia. Y entonces este es su programa Cristo en la Familia, es un programa dedicado a la familia con temas que de una u otra forma nos conviene saber, reconociendo y sabiendo que toda familia donde Cristo está presente, esa es una familia que está en victoria, y si tiene luchas va en camino a esa victoria, pero Cristo en la familia es clave para la victoria. Se les da una bienvenida a nuestros hermanos que nos escuchan allá en Los Ángeles, nos escuchan allá en Guatemala, nos están escuchando en Honduras, nos están escuchando allá en Utah, en Oregon, aquí en Sur Carolina. Así que bienvenidos a esta programación. Vamos a seguir con el tema que hemos venido tratando. El tema es la familia del principio, las 3 etapas de la familia. Ya hablamos de la primera etapa, que fueron los padres, hablamos de Adán y Eva, hablamos de las responsabilidades que tienen los padres, hablamos del pecado que cometieron ahí los padres. La segunda etapa vimos los hijos y vimos las consecuencias de aquel pecado que cometieron los padres, cómo vino a influir en los hijos. Y la tercera etapa, que medio la empezamos a tocar, pero ahora vamos a tocar un poco más, es el de los nietos. Cada familia, primero es la pareja que se casa, luego vienen los hijos. Cuando los hijos llegan, cambia la dinámica dentro del hogar, cambia la dinámica dentro de la casa, de la familia. Y cuando llegan los nietos, cambia de nuevo la dinámica. Entonces hemos estado hablando de ese proceso, hablamos con la cuestión de los niños, cómo el pecado que tuvo Adán provocó un problema, digamos, en su simiente, y entonces vimos consecuencias dañinas. Pero lo que hemos tratado, el tema central de lo que estamos tratando es que Dios pueda restaurar familia, no importa la situación, el pecado, lo que haya pasado atrás. Si nosotros nos arrepentimos, nosotros buscamos, Dios puede restaurar. Entonces lo que hoy vamos a ver es los nietos, y vamos a ver cómo la genealogía de Adán fue redimida a pesar del pecado que había cometido, a pesar de la primera muerte que fue su hijo, a pesar del primer asesino que fue su otro hijo. Sin embargo, vamos a ver que con los nietos empieza una restauración familiar bastante interesante, y vamos a ver también otros ejemplos en lo que es el transcurso del programa. Amén. Sí, hermano Marlo, muchas gracias. Estamos realmente contentos y los bendecimos. Antes de empezar directamente el tema, vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta cabina radial. Señor, dame sabiduría, abre mis oídos, Señor, espirituales, para que pueda escuchar, para que pueda yo ser de bendición. Asimismo también bendice a aquellos hermanos que están en sus casas, bendice a aquellos hermanos que van en carro. Asimismo los bendecimos a aquellos amigos que nos escuchan, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Realmente es una bendición realmente tratar estos temas, y el ejemplo más grande que tenemos es Adán y Eva, donde partimos. Hemos estado estudiando de los hijos y qué consecuencias traen cuando se hace mala siembra en el hogar y cuando no se instruyen a los hijos en lo que es el Señor. Si algo, hermano, tenemos que tener cuidado nosotros los padres de familia cristianos, estoy hablando de los que conocen de Dios, y aún también los que no conocen, que se den cuenta que muchas veces hay caminos que parecen al hombre buenos y son malos, ¿verdad? Pero lo más importante es que nosotros los padres tengamos en cuenta que
estamos en un tiempo difícil, un tiempo en el cual, hermano, cada día la tecnología está avanzando, que es una manera de poder trabajar, una manera de poder usarla para el Señor, pero también el otro la usa. Entonces hay un balance. Ahora lo que te quiero decir yo es esto. Cuando le nacieron Caín y Abel, como el hermano malo, y ahí vienen las consecuencias al final, donde Caín mata a su hermano, y vienen ciertas consecuencias porque cae un pecado tremendo. Primero la muerte, que es un pecado tremendo, la muerte, matar a otro, no, del único que tiene derecho a quitar la vida de Dios, y cae como el primer asesino. Ahora, continúa este hombre Caín viviendo, pero en ese caminar, lo primero que Dios quitó fue su presencia. Hermano, si nosotros si Dios quita la presencia de Él en nosotros, nos morimos. La presencia de Dios es lo más lindo que todo hogar puede haber. Si en tu hogar hay presencia de Cristo, si en tu hogar Cristo es el centro, Él es el que gira alrededor de tus hijos, Él es el que gira alrededor de tu vida, Él es el que gira alrededor de todas tus cosas, te digo que vas bien. Pero muchas veces, hermano, hacemos cosas y no tomamos en cuenta a Cristo, cuando realmente no podemos hacer nada sin Él. Por eso es que qué importante es hacer énfasis en esto. Hermano, la iglesia, todas las iglesias, llámese cualquier denominación, está integrada por familias. Y yo creo que el líder o los líderes que están en la iglesia, el trabajo nuestro o el deseo nuestro es que toda familia que dentro de la iglesia está, sean restaurados. Que a veces hay cosas que hay que quitar las cosas espirituales. Traemos costumbres del mundo que aún en la iglesia todavía la lleva y no se da cuenta, pero el Espíritu es el que da testimonio, hermanos. Tenemos que dar reverencia, tenemos que ser hijos de Dios, que la gente mire que Cristo vive en nosotros. ¿En cómo? En nuestra forma de andar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de quizás aún de vestirlos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente, hermano, nosotros no vivimos una religión, vivimos a un Cristo verdadero, a un Cristo santo, a un Cristo de poder, que vino, dice, para redimirlos, para prepararlos para el arrebatamiento, para la venida de Él, para que seamos una iglesia sin arrugas, sin mancha. Entonces, ¿qué hacemos? Preparar la iglesia. ¿Cómo se prepara la iglesia? Sabiendo y teniendo conciencia que necesitamos del consejo de Dios y necesitamos del auxilio del Todopoderoso y del Espíritu Santo. Así que esta primera familia, que es el ejemplo, nos deja bastante enseñanza, y ahí en adelante vamos a ver cómo hombres de Dios que están en la Biblia, hombres que ahí están de renombre, tuvieron hijos, nietos, y cómo eso llega a hacer daño o a bendecir. Amén, hermano Juan. Sí, algo que usted decía me llamó mucho la atención, lo que perdió Adán en el huerto. La teología nos ha enseñado, tradicional nos ha enseñado de que la salida de Adán del huerto, ese fue el castigo que Adán tuvo por su pecado, pero en realidad yo no lo veo yo así, va. Yo lo veo que esa salida del huerto fue un acto de misericordia de parte de Dios. Pero yo te lo voy a explicar por qué. Pero me llamó la atención lo que usted decía. ¿Qué fue lo que más perdió Adán en el huerto? Lo que más perdió fue la presencia de Dios. Sí. Porque acuérdese que en ese entonces, qué lindo eso, va. Dios bajaba a hablar con el hombre. Hoy nos toca a nosotros irlo a buscar. Y hay que buscarlo mientras pueda ser hallado, sí. Porque también va. Pero Adán en ese momento, lo que él perdió fue esa comunión, eso con el Señor. Entonces, él tomó del fruto, él entró en pecado, y entonces si él se mantenía en el huerto, él iba a eternizar el pecado. La salida del huerto de Adán para mí no fue un castigo, fue un acto de misericordia para no eternizar el pecado. Pero lo más grande que Adán perdió fue eso. Por eso este programa se llama Cristo en la familia. Si Cristo no existiera, este programa se llamara En la familia. Pero no, es Cristo en la familia, porque sin la presencia de Dios no podemos hacer nosotros nada. Amén. Es algo, hermano, malo que yo he estado viendo por la palabra del Señor, es que realmente necesitamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Necesitamos nosotros, hermano, entender que la verdad, sin Él no podemos caminar. Se ha perdido esa enseñanza pura, esa enseñanza que se tiene que traerse a las iglesias o enseñar, que la familia es un cuerpo, es una unidad, tanto el padre como la madre, como los hijos, como los nietos, los bisnietos, es un grupo, es una familia, y que hay que cuidarla. Muchas veces no nos
ponemos bien firmes en lo que es estar, hermano, monitoreando nuestro hogar. ¿Qué es monitorear? No es estar detrás de los hijos, pero estar en una constante oración y pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable la condición quizás de nuestros hijos, quizás no ir con ellos y reclamarles o avergonzarlos delante de la gente, sino en la oración Dios habla. Acuérdense que Dios habla de una, de otra manera, y nosotros conocemos a nuestros hijos, conocemos las actitudes de ellos, conocemos su comportamiento, y tú sabes cuando tu hijo no anda mal, tú lo sabes. Pero a veces, hermano, hay un gran problema que existe hoy en día en este país. No sé si será en los países de nosotros, pero a veces que los padres le tienen miedo a los hijos. El hijo que le gana tanto el potencial o la autoridad en el hogar, que el padre le da miedo hablarle al hijo, porque le ha perdido, el hijo ha ganado más la autoridad en el hogar. No tiene que ser así. Yo creo que aunque el hijo sea de 7 pies y usted de 5 pies, no tiene que ver el tamaño, no tiene que ver que si va al gimnasio y tiene buenos brazos y usted es flaquito de unos 100 libras. No. La autoridad es la vida espiritual que yo tengo con Dios, el sometimiento que tengo con Dios, la constancia, la súplica que tengo con Dios cuando yo hable la palabra, porque hay que hablar la palabra. Reprendamos con la palabra, no con nuestras actitudes mundanas, carnales. Pero cuando hablamos la palabra, lleva autoridad, hermano, y el hijo va a entender, porque usted le está hablando con autoridad de Dios, y el hijo se va a rendir. El hijo va a entender que no es papá el que habla, sino que es papá, está hablando, pero Dios en él. Y eso se ha perdido en el hogar. Hoy los padres no pueden reprender, y sus hijos se están yendo, hermano, al otro extremo, se están perdiendo por falta de autoridad. Ahora, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, hermano, hacía algo lindo. Él bajaba a hablar en el huerto con ellos, hermano. Él bajaba a comunicarse con ellos. Cuando ellos fallaron, se dieron cuenta que ellos habían pecado. Pero la autoridad de Dios tiene un peso muy grande en el hogar cuando usted la aplica, cuando usted la usa. No tengamos temor de reprender a nuestros hijos y estorbarle el pecado, aunque tengan barba, aunque ya estén hijos con cana, no importa. El hijo no deja ser hijo y el padre no deja ser padre. ¿No es malo, hermano? Amén, así es. La figura paternal dentro de la casa es una figura de la figura paternal del Padre de Dios sobre nosotros. Y bueno, vamos a entrar en el tema, vamos a leer Génesis 4:25. Ese va a ser el texto que nos va a servir como base para lo que vamos a empezar a hablar en esta tarde. Y el verso 25 de Génesis 4 dice: y a Set, recuérdese que Adán tuvo a Caín y a Abel. Caín significa adquirido, fue el primero que nació. Luego él mató a Abel, y entonces después de haber matado a Abel y que él se va, ellos vienen y tienen otro hijo, y este hijo se llama Set, que significa restitución. Y entonces aquí en el verso 25 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, dice, fíjese, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando nació Enos, los hombres comenzaron. Entonces ahí vemos ya el principio de la restauración de la familia de Adán. Porque si es cierto que su primer hijo se convirtió en un asesino, su segundo hijo se convirtió en una víctima de un asesinato, su tercer hijo vino a restaurar. Su tercer hijo vino a cambiar. ¿Y qué es lo que vino a traer? A que los hombres comenzaran a invocar. No invocaban, no le hablaban, no se comunicaban con Dios. Mire lo que perdió, como estamos hablando, lo que perdió Adán allá en el huerto, que Dios bajaba por 235 años aproximadamente, hermano. El hombre estuvo sin invocar a Dios. ¿Por qué digo 235 años? Porque Set nació cuando Adán tenía 130 años y Enos nació cuando Set tenía 105 años. Sumando esas dos cantidades nos da 235. Por 235 años aproximadamente no hubo invocación a Dios de parte de la humanidad, hasta que nació el nieto de Adán. En este tema vamos a ir hablando de esa restauración que pueden traer los nietos, el papel del nieto, el papel del abuelo, porque los abuelos tienen una gran responsabilidad en lo que es la familia cuando llegan los nietos. Aquí legalmente, usted sabe que aquí en Estados Unidos, si hay una disputa entre los niños, los abuelos no tienen mucho derecho, pero en la Biblia los abuelos tienen una función importantísima.
dentro de la familia. Entonces vemos que con Enós entonces comienzan los hombres a invocar el nombre de Jehová. Entonces vemos que Dios comienza ahí en la tercera generación de Adán a restaurar la línea que por el pecado en el huerto ya venía contaminada, ya venía sucia, ya no venía sana, ya no venía santa, sino que ya había entrado corrupción, había entrado pecado. Pero vemos aquí con el nieto de Adán que comienza la búsqueda del Señor, la búsqueda de Dios. Sí, qué tremendo va, porque fíjese que cuando se lee la Biblia, uno dice por Set, y es por el hijo de Set, que es Enós, donde entra la búsqueda al Señor. Y a veces, hermano, uno como padre y descuida ciertas enseñanzas que tienen que darse en el hogar. Y fíjese que desde el principio de algo que Dios sí se preocupó, si podemos decirlo de esa manera, es que los hijos les enseñaran a sus hijos los mandamientos de Dios o los estatutos de Dios. Si algo, hermano, malo me impacta a mí de Israel, cuando Israel salió de Egipto, se acuerdan que pasaron pues pruebas en el desierto, ¿verdad? Pero cuando ya pasaron y llegaron a Canaán, les dice el Señor que les testifiquen a sus hijos y a sus nietos las cosas que pasaron. Yo quiero leer un versículo para que usted me ayude ahí y le saquemos. Dice Éxodo 10:2, dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos, oiga, y a tus nietos, ahí está, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces, ¿cuál es el propósito de decir? Tremendo. ¿Se acuerda cuando pasaron el río Jordán, que recogieron 12 piedras? Correcto. Y era una piedra representada para cada tribu. Sí. Y cuando recogieron esas piedras, les dice Moisés que la pongan Josué, que la pongan en X lugar, para que cuando los hijos pregunten por qué estas piedras acá, le daban el porqué. Cuando fue instaurada la Pascua, cuando fue instaurada la Pascua, también le dice el Señor, celebrar esto cada año, y para que cuando vuestros hijos pregunten, ustedes les enseñen y les digan cómo Dios los sacó y los liberó de la mano del faraón. Qué importante eso que usted menciona ahorita, de la transmisión de padres a hijos, de hijos a sus hijos, y de padres que hoy son abuelos a sus nietos, de irles transmitiendo eso. Volviendo a lo que leímos de Enós, a mí me llama la atención esto, hermano. Yo tengo un estudio que, si alguien lo desea, ahí vamos a dar más adelante el email de la iglesia para que usted me mande un email, y yo le puedo mandar un estudio que yo hice personalmente, sacando las fechas. Usted sabe que dice en Génesis y que Adán murió a los 930 años y a los 130 años tuvo a este hijo, y luego dice y Seth a los 105 tuvo este hijo, y total que da ciertas fechas, y yo empecé a sacar las fechas esas y a irlas sumando, y más o menos saqué el principio de la historia por los primeros 2226 años. Ahí usted va a ver, por ejemplo, qué día fue el diluvio. ¿Qué día? Pues, pero ¿en qué año aproximadamente? ¿Qué año fue el diluvio? ¿Qué año fue el arrebatamiento de Enoc? Pero lo que le voy yo es a esto. A mí me impacta, porque acuérdense que Adán vivió 930 años. Adán todavía alcanzó a conocer a Enoc. Entonces, Seth, por ejemplo, Seth murió después del arrebatamiento. Seth murió como por el año 1042. El arrebatamiento pasó como en el año 987 aproximadamente. Yo le voy a mandar ese estudio para que usted lo vea bien con fecha, contexto y vea bien. Pero a mí me impacta esto. Adán vivió 930 años. Él ministró a Seth, ministró a Enoc, ministró a todo, todavía alcanzó a conocer a Enoc. Ahora, qué tremendo, porque Enoc fue el primero que fue arrebatado. Y entonces, cuando en aquel tiempo ni siquiera se hablaba de arrebatamiento. Bueno, ¿por qué? Pues las enseñanzas. Yo no sé qué rico habrá sido haber oído a Adán platicar y decir, no, cuando estábamos en el huerto y Dios bajaba acá y Dios acá, y les contaba esas experiencias que tenían allá. Entonces, esa restauración que vimos con Enós, que fue con que comenzaron los hombres a invocar a Dios. Enoc también es descendiente de Adán, y ese fue el primer arrebatado. Y luego Noé es la 10ª generación desde Adán. Entonces vemos ahí cómo esa familia, digamos, esa restauración familiar a través de los nietos se notó. ¿Pero por qué? Porque los padres transmitían esas enseñanzas.
Qué tremendo que hoy las familias de hoy a veces ya no toman el tiempo para hablarle a sus hijos, sino que les dan la tableta, les ponen a la televisión, el Disney Channel, y tengan cuidado con el Disney Channel, porque el Disney Channel que antes era para niños, hoy es para niños, pero con cosas que en otro momento, en otro tema platicaremos, pero se ha perdido esa plática, se ha perdido esa comunión, se ha perdido ese momento de que los padres les enseñen a sus hijos las cosas que ellos están aprendiendo en Dios. Enoc, nieto de Adán, segunda generación, los hombres comienzan a invocar a Dios. Enoc, séptima generación desde Adán, primer arrebatado en el 987, año 987. Set, que estuvo vivo cuando Enoc fue arrebatado al cielo. A Noé, que fue la 10ª generación desde Adán, hermano, fue por el que el Señor mandó el diluvio y fue por la causa por la cual se salvaron muchos de toda la humanidad. Entonces vemos que aunque la simiente de Adán comenzó con un asesinato, comenzó con el primer muerto. Hablamos la semana pasada que Adán, cuando estaba en el huerto, le dijo Dios: el día que comas de ese árbol, ese día morirás. Y murió, sí, espiritualmente en ese momento, pero la muerte física se vino a dar después. Sin embargo, su hijo Abel fue el primero que murió. Yo creo que Adán nunca pensó que su hijo iba a ser el primero que iba a pagar los platos rotos de lo que él había hecho allá en el huerto. Una simiente que comienza con un asesinato, con un asesino, vemos que más adelante es una simiente que trae la invocación a Dios, trae el primer arrebatamiento y trae a un hombre justo en el cual Dios encontró gracia para salvar y volver a repoblar la humanidad hasta lo que hoy vemos. Entonces vemos cómo Dios sí puede restaurar familia, no importando la falta, el pecado que tú hayas hecho, siempre y cuando te arrepientas y busques de Dios. Dios puede restaurar, pero qué importante el texto que leía el hermano y esto que estamos hablando, que uno como padre y como abuelo, cuando ya tiene nietos, que usted le transmita lo que usted ha oído, lo que Dios ha hecho en usted, las cosas del pasado, porque eso es lo que hacían, contarle lo que Dios había hecho en el pasado con ellos como pueblo. Sí, es lo que dice este texto de Éxodo 10:2, y para que cuentes a tus hijos, a tus nietos, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. El propósito de Dios de darle dejar estos versículos que es para que los nietos empiecen, hermano, a conocer al Dios verdadero. Usted sabe que un niño tiene que ser instruido, depende cómo instruye usted al niño, así va a crecer, porque la enseñanza de Dios en la casa es bien vital y muy importante. Bueno, dicen no sé si los científicos o los psicólogos, no sé qué, que la enseñanza más preciosa que usted puede enseñarle es de 1 a 7 años, donde el hijo es como la esponja que todo lo toma. Cuando ya de 7 años, o de 1 a 7 fue mal enseñado el hijo, ya va a crecer con ciertas costumbres malas o ciertas mañas, por decir así, y ya no va a ser difícil que usted logre enderezar ese árbol. Ahora, en Cristo dice la Biblia que todo lo podemos. Pero en realidad yo he estado pensando y analizando dentro de mi corazón. Yo vengo somos 8 hijos, soy el primogénito. Y hoy estuve conversando con mi mamá, que la estoy aprovechando que está conmigo, pero yo me ponía a pensar de mi mamá, que ella no tuvo una instrucción de niña. Eso le afectó a ella para criarlos a nosotros. Entonces pasan cosas en los hogares que a veces no da esta pena pues decirlas o testificarlas, pero en realidad afectan la vida de uno. Pero nosotros los hijos no somos quienes para juzgar a nuestros padres, porque cuando ya Cristo entra en el hogar, entra en una restauración, entra en un avivamiento lindo, espiritual, donde Cristo es el que nos da las bases para poder lograr tener hogares en victoria. Yo creo con toda mi alma y con todo mi corazón que sinceramente, si nos vamos a la palabra de Dios, es el libro donde tenemos la mejor guía para criar a nuestros hijos, y tantos ejemplos que ahí están que nos llenan de satisfacción, que nos llenan de gozo de ver cómo Dios nos ha dejado esta linda palabra donde podemos guiar los hermanos. Muchas veces el hombre mete su cabezona o su mente para querer como ayudar a Dios, y realmente, hermano, yo creo que nosotros tenemos, dice la Biblia, el Espíritu Santo que mora en nosotros, y si a Él le pedimos la guianza, y si nosotros nos encontramos con gente linda, gente verdaderamente humilde,
que tiene una mente abierta y una mente sana en las cosas de Dios, y que te instruye con esa paciencia, con ese amor, y que te va a enseñar realmente a valorar las cosas de Dios, vamos a aprender. Entonces, así mismo, los hijos necesitan esa enseñanza. Ahora, ser abuelo, lo máximo. Yo pienso que todo papá cuando tiene hijos ya llega a una edad que quiere que lo hagan abuelo, imagínense, porque al ser abuelo uno, hermano, ver ese nietecito caminando, quizás con el físico suyo o el físico de su hijo, de su esposa, qué sé yo, pero uno, ese niño, dice que hay abuelos alcahuetos que dejan hacer a los niños lo que quieran hacer, y realmente ahí está el peligro. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros nietos? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos de nosotros? Acuérdense que somos ejemplos en el hogar. Los hijos hacen, o los nietos, lo que los padres hacen en el hogar. Y hoy, más que todo, lo hablaba el hermano de referente a Enoc, como Noé llegó todavía quizá a ministrar a Enoc, a Enos, a mi hermano, a Set. Cómo Noé tuvo ese privilegio. Qué belleza que no llegara, pero uno ya a los 40 solo dolores es, ¿no, hermano Mal? Amén. Poquito antes en algunos, sí, hombre. Pero sí, interesante el papel, y es cierto, yo creo que también hay abuelos que sí, tal vez eran un poquito alcahuetos, pero no se da, pienso yo, porque yo todavía no soy abuelo, pero no se da que hay veces los abuelos, tal vez los errores que cometieron con sus hijos, los quieren enmendar con sus nietos. Y entonces, estoy hablando de abuelo en general. Ahora, en Cristo, en el Evangelio, hermano, ¿cuánto nomás? Porque acuérdense que ninguno de nosotros vino con un manual de cómo ser papá. Yo en mi caso no conozco a mi papá, medio sé su nombre porque el año pasado encontré a mis hermanas en Honduras por medio de Facebook y agarré más datos, pero por casi 49 años yo nunca supe de mi papá, ni su nombre, ni nada de eso. Yo nunca tuve un ejemplo, ni malo ni bueno, para decir, bueno, mi papá era bueno, voy a ser como él, o mi papá era malo, no voy a ser como él. Yo no tuve ningún tipo. Entonces, cuando nosotros estamos recién en la familia, acuérdense que el primer hijo es el que más sufre, porque con ese estamos aprendiendo a ser papá. El segundo hijo ya sale más rayadito, porque las cosas que aprendimos con el primero, ya las mandamos con el segundo. Del tercero para allá, ese es otro rollo. Que hasta dicen, bueno, y a mí, ¿por qué no me tratabas así? Dice el otro, no, es que perdóname, pero contigo estuve aprendiendo, y lo malo que hice contigo lo quieren mandar con este. Ahora imagine cuando llega abuelo. Sí. Y que ha tenido ya una experiencia de que ha visto lo que usted sembró y ha visto cómo lo cosechó, y quizás no fue muy bueno lo que cosechó, y entonces como abuelo tiene la oportunidad de restaurar un nacimiento. Es lo que a mí me impacta de este tema, de esta restauración, cómo como abuelos podemos nosotros hacer eso. Fíjese que, al decir que yo soy el número primero de los 8 que tuvo mi madre, todos varones, de los 8 hay 2 hembras. Entonces mi madre tenía que, allá en nuestro país de Guatemala, hermano, ahí del campo, tenía que ir a hacer yo masa, ¿no? Llevar el maíz al motor para que lo molieran, y yo tenía que subirme el bacal de maíz en mi cabeza, y ahí lo molestaban los demás patojos a uno, le decían que uno era mujerado, lo tiraban cosas, y eso era tremendo. Entonces me acuerdo yo que no quería ir, y mi mamá me mandaba, y decía, no voy, ¿por qué? Y mi madre, pues si no habían hembras, tenía que ir yo, y es difícil. Entonces yo fui el primer hijo, y el que llevé la más corrección, quizás decirlo así, sufrí más en ese aspecto, pero ya el último, los que van naciendo, ya nacen en cunita de oro, ya los tratan mejor y ya les dan más, tienen más privilegios. Yo desde chico empecé a trabajar a la edad de 6, 7 años, empecé a trabajar, hermano, lo que es para traer comida a casa. Papá nos abandonó por 2 años, y eran así como 6, 7, y yo tenía que llevarle alimento a casa. De 7 años, yo, hermano, estaba estudiando primaria, segundo primaria. No, primero, 7 años estaba en primero todavía. Sí, llegué casi de 9 a primer grado, no pasaba de primero. Era el más grande de todos los niños. Es que era una cosa tremenda, pero no era porque yo quería, es por la falta a veces que los padres no se preocupaban por tener hijos, pero no se preocupaban en la enseñanza que es del mundo natural, la enseñanza normal que todo ser humano o hombre tiene que darle a sus hijos. Pero no me quejo, ese caminar a mí me sirvió mucho, fue una escuela en mi vida, y hoy agradezco a Dios y bendigo a Dios por todo lo que aprendí a madurar, y hoy puedo decir que Cristo desde el principio ya había echado los ojos en mi vida y me apartó desde el vientre de mi madre. Ahora yo deseo con todo mi corazón que cuando ya sea abuelo, ¿no? Darle a mis hijos, a mis nietos,
y darles esa enseñanza que hoy yo tengo y contar mi testimonio del pasado, no contar las cosas que yo no hizo, ¿no? Que refiero a decirles que lo que tengo Dios me lo ha dado, que me pasó por el Mar Rojo, ¿verdad? En figura de Israel, y que hoy puedo decir que Cristo vive. Nuestros nietos necesitan, hermano, esa guianza, esa instrucción de Dios. Y hermano, es algo terrible, pero hoy en día usted ve a los nietecitos enseñándoles bailes mundanos o cosas, andar besando muchachas, y traen mañitas, hermano, a los niños chiquitillos. Dios, qué lindo mi niño, ¿cómo ves a esa niña? No, hay un espíritu inmundo, o traen los genes que hay que romper de nuestras maldiciones ancestrales, porque en realidad la vida en Cristo es grande, pero tenemos que discernir y saber gobernar nuestra casa, hermano Malo, en el Señor, y discernir cómo van creciendo, porque a veces uno deja todo el tiempo y no pone interés, no pone uno ese interés en ver qué está pasando en el hogar, y como la Biblia dice, las pequeñas horas echan a perder las grandes viñas, hermano. Amén. Eso que usted hablaba al final, el hermano Sergio le llama la babilonización de la niñez. Cuando a una temprana edad ya se le está inculcando a las niñas. Hay un programa en televisión que niñas de 5 o 6 años y que las ponen en concursos de belleza, y pues ya les están enseñando el maquillaje, los zapatos tacón alto, a modelar, a hacer ciertos movimientos que no son dignos de una criatura. Y entonces tenemos que entender también algo que decía el hermano respecto a la crianza que tuvimos. No podemos echar la culpa a nuestros padres, hermanos, porque tal vez ellos no tuvieron las herramientas que hoy nosotros tenemos. Tal vez nuestros padres no conocieron a Cristo en aquel momento de cuando ellos fueron padres, y entonces tomaron o actuaron en la vida algunas veces como a ellos los criaron, así los nos crearon a nosotros. Pero entonces el punto no está en lo que nuestros padres hicieron en este momento, sino en lo que nosotros podemos hacer, porque tal vez nuestros padres no tuvieron las herramientas, no conocieron al Señor, tal vez iban a una iglesia común de todos, pero no les enseñaron la palabra de Dios, no les enseñaron la alabanza, la adoración, y entonces no tuvieron las herramientas. Pero usted y yo ya tenemos esas herramientas, tenemos a Cristo en el corazón, hemos aprendido de la llenura del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos mejores herramientas para poder nosotros educar a nuestros hijos a no cometer los errores, porque nuestros padres habrán cometido errores, algunos tal vez porque hay de todo en la viña, ¿verdad? Algunos intencional, pero algunos tal vez no fueron. Ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero hoy que estamos en Cristo, nosotros podemos hacer diferente. Y por eso muchos abuelos tal vez cuando ya están como en el papel de abuelos, ya como cristianos, ellos tienen una mentalidad diferente porque tal vez ya vieron cómo criaron a sus hijos y el problema que tuvo, y entonces hoy están tratando con sus nietos de que no sea así. Entonces, no es de acusar, no es de señalar a nuestros padres, porque quiénes somos nosotros para saber qué fue lo que pasó en la vida de ellos, por qué hicieron lo que hicieron, pero sí nos toca a nosotros tomar conciencia y decir, ¿cómo voy a yo educar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que yo le voy a enseñar a mi hijo? ¿Le voy a celebrar sus cosas malas que él hace, o le voy a enseñar que eso no es bueno y mostrarle las cosas buenas? Eso es lo que nos toca a nosotros, y como cristianos principalmente, hermano, meterles el evangelio, hablarles de Dios. Dice la palabra que si crías al niño cuando él está niño, cuando llegue a viejo, no se apartará. Usted podrá decir, hermano, pero mi hijo iba a la iglesia y todo, y hoy anda en el mundo. Pero mire, el texto dice que cuando llegue a viejo. Cuando llegue a joven, pues hay tanta tentación, hay tantos problemas, hay tantos malos ejemplos que dimos. Pero si a ese niño le sembramos el evangelio, ese niño cuando llegue a viejo no se va a apartar. Y si está apartado, hermano, Dios lo va a traer. Como el hermano leía la semana pasada, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que tenemos una gran responsabilidad como padres y una responsabilidad como abuelos. Amén. Sí, algo que leía yo en Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos. Aleluya. Corona de los viejos son los nietos. Y la honra de los hijos son sus padres. Cuando la palabra habla corona, está hablando de algo que se pone en la cabeza, ¿verdad? Pero al decir corona está hablando, hermano, de lo que el abuelo sembró, de lo que le dio a su hijo. Entonces, al final de que ese nieto crezca,
van a decir, wow, qué bárbaro, qué niño más educado, qué responsabilidad tiene, cómo hablan bien de él, porque hermano, su abuelo lo heredó con una enseñanza pero bellísima en Cristo y prácticamente le dio buenos principios. Si algo es importante hoy en día, viendo los tiempos que vivimos, queridos amigos y iglesia que me escucha o hermanos, es que a veces nosotros nos emocionamos hablando las cosas de Dios, y qué bueno, porque pues, ¿quién no se va a emocionar saber que tenemos a un Dios todopoderoso? Claro, pero me refiero a que abramos bien los ojos espirituales y estemos alerta, porque si el enemigo no puede destruirte a ti como padre o como abuelo, va a tratar con tus hijos o con tus nietos. Ahí es donde tenemos que poner un cerco espiritual y hermano pedirle a Dios que nos ayude, porque realmente el tiempo es final. Y algo, hermano, que me impacta a mi hermano Malo, y que usted tiene el versículo ahí de Timoteo, que ese es el ejemplo que podemos dar más precioso en la Biblia. Amén. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo es. Sí, Primera de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primera en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, pero le está mencionando 2 generaciones anteriores, su mamá y su abuela, y que esa fe que estas mujeres tenían ha sido transmitido de parte de la abuela a la hija, de parte de la hija a su hijo, y de parte de la abuela a su nieto, la fe. Por eso le decía, podemos enseñar a nuestros hijos tantas cosas de cómo sobresalir en la vida y cómo ganarse la vida y toda la cuestión, pero la herencia más grande que como hijos de Dios podemos dejar a nuestros hijos es nuestra fe. Sí. Donde habla de Loida, Eunice, hermano, esta abuela Loida no era cualquier abuelita, hermano, era una abuela de esas abuelitas de oradoras, quizás medias regañonas, quizás medias inquietas, que las miraban ahí siempre yendo a las vigilias, las miraban ahí a esa abuelita orando y llamando a los nietitos para cederles la Biblia. La abuela Loida era una mujer, hermano, de Dios, una siervaza de Dios, porque le transmitió a su nieto eso, hermano. La fe de ellas fue transmitida, pero ahora, ¿qué fe? Dice 1 Timoteo 1:5, ahí sí dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida, oiga, y de una fe no fingida. ¿Quiere decir que se puede fingir con la fe? Claro que sí, pero la abuela Loida no. Ella, hermano, quizás oraba por enfermos, sanaban, hacía obras de caridad con fe. Y Timoteo, que observaba, que era un niño intrípido también, que ya venía con ese llamamiento, se fijó en las cualidades de su abuelita, hermano, y empezó a ver que era una abuela de la cual sacaba chispe espiritual. Ahora, Eunice, la hija de ella, o sea, la mamá la mamá de su mamá, de Timoteo, traía esos principios también, porque venía de una simiente, hermano, de Dios, porque venía de una madre que enseñó a su hija a caminar con Dios, y lógicamente, cuando nace Timoteo, de 2 potenciales grandes, de mamá y abuela. O sea, Timoteo tuvo la instrucción de 2 potencias, hermano, si puedo yo, con su permiso, decirle de esa manera, cómo Dios le da a ellos esa oportunidad. Y honestamente, la honra, el hijo que honra a Dios, que honra a sus padres, Dios lo va a honrar. No hay un golpe de otra cosa. El nieto que honra a su abuelo, Dios lo honra. Hermano, ser abuelo es lo más lindo, ¿no, hermano? Amén. Mire qué tremendo con eso de Loida, la abuela de Timoteo. Usted sabe que hasta los nombres que uno le pone a los hijos tiene que ver. Hay que tener con mucho cuidadito, ¿no? Que no le vaya a poner a su hijo Caín porque puchica lo marcó, ¿no? Pero fíjese que Eunice, el nombre de Eunice significa victoriosa. Fíjese el nombre que le puso la abuela en ese momento mamá a su hija, le puso victoriosa. Ahora, viene esta mujer, cuando ella es mamá, no le pone tampoco un nombre cualquiera a Timoteo. Timoteo significa honrando a Dios. Mire, eso significa el nombre de Timoteo, honrando a Dios. Eunice significa victoriosa. Pero yo lo que veo aquí es como una semilla que sembró la abuela cuando era mamá.
Cuando ella era mamá, ella le puso a su hija un nombre que ya en su nombre ya traía ministrado victoria. Sí, sí. Y luego viene esta hija tomando ejemplo de su abuela. Cuando le pone el nombre a su hijo, le pone un hijo también que ya le está ministrando algo, le está honrando a Dios. Sí. Ahí vemos hasta en eso, cuando hablamos de que la abuela transmitió esta fe no fingida, estamos hasta hablando hasta en esto, que tal vez mucha gente dirá, pero eso no tiene nada que ver, es un nombre, sí, pero es un nombre de un hijo de Dios que le está poniendo a otro hijo de Dios. Entonces, cuando usted, dicho ya de paso, busque nombres bíblicos, también busque lo que significan los nombres, mi hermano, porque no solo porque está en la Biblia es bueno, porque también está Judas. Dalila. Y a nadie quiere ponerle Judas o Dalila a un hijo de suyo. Busque, hay nombres tan preciosos, pero busque sus significados, porque hasta en eso usted les puede estar ya ministrando. Entonces aquí lo que vemos solo con los nombres, imagínense, la influencia de la fe que tenía la abuela, que buscó un nombre que fuera apropiado para un hijo de Dios, y su hija vino a hacer lo mismo. Y me imagino, ahí le preguntamos a Timoteo cuando lleguemos al cielo, que cuando Timoteo le puso nombre a su hijo, no le puso cualquier nombre, le había puesto algo que adoraba, que alababa, que le daba la honra a Dios. Amén. Fíjese que me encontré con un versículo en 1 Timoteo 5:4, y dice de esta manera: pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Oiga, hermano, ¿cómo dice? Si tiene una viuda e hijos, o sea, que se murió el esposo, quedó viuda, que sus hijos aprendan primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Qué les suena a esto? Que sean piadosos con su propia familia. Hermano, que sean dadivosos, que primeramente estos hijos, estos nietos, que sepan que lo que tienen es de Dios. Y donde dice recompensar a sus padres es, hermano, honrar a sus padres. El hijo que honra a su padre y a su madre, dice la Biblia, tiene largos días en la tierra. Honrar es en todo. Hay hijos, hermano, que pueden ver a sus padres aguantando hambre y no les dan. Hay hijos que pueden ver a sus padres sufriendo y no son quienes para ayudarlos. Ojo, y cristianos, lastimosamente, que uno ve, hermano, qué injusticia. Pues si el padre, hermano, su padre es su padre, su madre es su madre, pero ya no es que ya me casé y mi mujer lo primero, ¿quién dice? Primero tuvo padre y madre para nacer. Sus padres juegan un papel importante. Hay que honrar a nuestros padres, hay que honrarlos, porque los padres necesitan la honra. Hay que agradarlos, hay que recompensarlos. ¿Y qué recompensar? Darles. El tiempo se nos va, no sé si... Amén. ¿Sí? Y cuando el hijo ve que su papá honra a sus papás de él, el hijo, o sea, nieto, va a terminar honrando a su abuelo o a su abuela. O sea, mira, hermano, nuestros hijos aprenden más de lo que ellos ven que de lo que nosotros les decimos. Así es. Les podemos hablar cosas bonitas, pero si ellos ven que lo que hablamos no es lo que vivimos, ellos le ponen más atención a lo que vemos. Entonces, si ellos ven que el papá honra a su papá de él va a aprender no solo a honrar a su papá, sino que también a su abuelo, a cumplir ese versículo. Todo es producto de una siembra, como cuando hablamos de la familia, la primera etapa de los esposos, tienen el sembrar, la orden fue multiplicar, sojuzgar, señorear, sembrar, cubrir la tierra. Todo lo que nosotros sembremos en nuestra casa, tarde que temprano, lo vamos a cosechar. Así no sé es. Cómo vamos con el tiempo, porque no tengo el reloj. Yo faltan 10 para las 5. Bueno, entonces, híjole, no hemos tocado todo. Pero... Yo creo que si hay algún hermano que nos quiera llamar. Sí, amén. Si hay hermano, puede llamarnos en cabina 704-249-2482. De nuevo, 704-249-2482. Si usted desea aportar, saludar, preguntar, dar ideas para algún tema, lo que usted desee. Las líneas están abiertas, 704-249-2482. Y al principio le hablaba de un estudio que había hecho yo con fecha. Si usted desea ese estudio, mándenos un correo electrónico a Manantial de Agua Viva. Oiga, todo junto, Manantial de Agua Viva NC, no Carolina, Manantial de Agua Viva NC @ yahoo.com.
Esta noche estaremos revisando el correo electrónico y mañana le estaremos mandando ese estudio a cabina 704-249-2482. Entonces, algo que teníamos aquí mientras gente en llamada, el papel que hacen los abuelos también, qué importante es el papel de los abuelos. Hablando aquí por ejemplo, de Eloida, que su fe fue transmitida hasta su nieto. Hay un texto en Hebreos, capítulo 7, versos 9 al 19. Yo sé que algunos van a brincar, pero déjenme leer el texto y luego les explico cuál es el sentido de lo que les quiero decir. Hebreos 7, 9 y 10, dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. No quiero hablar del diezmo para que no brinque nadie, a veces es otro tema para otra oportunidad, pero lo que le voy es que cuando Abraham diezmó, estaba diezmando no solo por él, sino que por su descendencia. Acuérdense que Abraham tuvo a Isaac, hijo. Luego tuvo a Jacob, Isaac tuvo a Jacob, nieto, y luego Jacob tuvo uno de sus 12 hijos que se llamó Leví, que eran los sacerdotes. Ese era bisnieto. Cuando Abraham hizo este acto con Melquisedec de darle los diezmos, sin él saberlo, estaba diezmando por su hijo, por su nieto y hasta por su bisnieto. Mire qué tremendo que las actitudes, las acciones, lo que nosotros hagamos puede llegar hasta influir a nuestra descendencia. Amén. Realmente es una bendición traer estos temas al aire. Quiero decirle que es importante nosotros cubrir nuestra familia con oración y estar uno, hermano, siempre pendiente de las necesidades de nuestros hijos, sabiendo que hay muchas veces que ellos se sienten solos, necesitan de platicar con papi o con mami, y a veces no estamos ocupados en nuestros quehaceres, que no les damos tiempo y no les ponemos interés. A veces nuestros hijos gritan quizás no te lo dicen, pero con sus actitudes te dicen, papá, ¿cuándo me vas a dar tiempo? Y a veces nosotros los ignoramos, hermanos, que es lo más tremendo, y eso no es correcto. Si tú tienes a Cristo y procesas un evangelio y vas a la iglesia de Jesucristo y tienes al Señor, empecemos, hermano, primeramente por nuestra iglesia, que es la casa, a dar buenos principios, a enseñarle a los nuestros que el Cristo que tenemos es un Cristo de misericordia, de amor y restaurador. En realidad, el tiempo que vivimos es difícil. Las cosas que están pasando alrededor nuestros están bastante duras. Nuestros hijos ir a la escuela es una gran lucha para ellos. No porque no quieren ir a estudiar, no porque no quieran ir. Dentro de la iglesia hay tentaciones para ellos. Dentro de la iglesia hay cosas que usted ni se imagina. Usted los manda a la escuela, pero un día acérquese con ellos a platicar, hombre. Pregúnteles, mijo, ¿cómo te va en la escuela? Contame qué pasa dentro de la escuela. ¿Qué has visto ahí? Si usted le dijeran, les aseguro que ya no lo mandan a la escuela. Se asusta. Pero lastimosamente no tenemos comunicación con nuestros hijos. Muchas veces nos enfrascamos en cosas en las cuales son importantes, pero descuidas tu casa pequeña, iglesia pequeña que es tu hogar. Así que estamos, hermano, en esta preciosa tarde diciéndote que Dios cambia por medio de Jesús. Y qué ejemplo más lindo, hermano, de Timoteo. Timoteo fue un hombre de Dios que siempre estuvo pendiente. Timoteo fue un hombre que aprendió de su abuela. Timoteo, hermano, nos enseña en la palabra que hay que ser Timoteos en este tiempo, ¿no, hermano Mario? Amén. Pensaba yo ahorita, porque alguien podrá decir, no, pero, bueno, qué bonito, cuando sea abuelo, entonces voy a hacer esto. Pero, hermano, esto no es solo para los abuelos, fíjense. Porque cuando Abraham, esto que pasó con Melquisedec, todavía no había nacido Isaac, todavía no era ni padre. Entonces, usted que todavía no tiene hijos, o hasta usted que es soltero, mi amado joven, todo lo que usted esté sembrando, todo lo que usted esté haciendo en pro del Evangelio, en pro de Dios, en pro de la gracia, en pro de la palabra, en pro de Dios, hermano, todo eso va a tener repercusión en sus hijos y en sus nietos. Así que no es algo de decir, no, pues nomás es para los abuelos. No. Usted que todavía no es padre, pero tal vez está casado, pronto a casarse, sus acciones van a traer consecuencias. La fe de Eloida
hizo influencia sobre Eunice, hizo influencia sobre Timoteo. La fe de Abraham hizo influencia sobre Isaac, sobre Jacob, y llegó a cubrir aún hasta a Leví. Le tengo otro ejemplo muy interesante. Mateo capítulo 4, verso 1, Mateo 1, versos 5 y 6, dice: Salmón engendró a Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Verso 6. Isaí engendró al rey David. Y luego habla que David engendró a Salomón. Pero mire, Rahab engendró con Salmón a Booz. Booz engendró con Ruth a Isaí. Isaí engendró a David. Ahora, mire qué tremendo eso, si usted lo analiza, porque estamos hablando del papel que tienen los abuelos, pero hay actitudes, fíjese, que los abuelos hacen antes de ser abuelos, antes de ser padres, que van a repercutir en la vida de sus nietos. Aquí vemos a una mujer, acuérdense que Rahab es una prostituta, es una prostituta, pero aparece entre los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, verso 31. Y luego en Santiago 2, 25, cuando se está hablando de las obras, de la fe sin obra, ahí se vuelve a mencionar a Rahab, una prostituta. Mírense, estamos viendo ahorita a David como un nieto, y estamos viendo sus generaciones anteriores. Su abuela o tatarabuela, casi aquí bisabuela, una prostituta, hermano, Rahab. Y luego viene Ruth. Esta fue su abuela. Y Ruth era de Moab. Moab significa maldito. Cada vez que dice en el libro de Ruth, se menciona su nombre en algunas cosas, dice Ruth la Moabita. Que mire qué apodito va. Moabita significa maldito. Ruth la Moabita aquí. Ruth la Moabita acá. Una maldita. Ahora mire, en Deuteronomio 23:3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Oiga eso. Ni moabita no entrará, moabita, en la congregación. Y aquí vemos a una mujer que no solo de su descendencia viene el rey David, mi amado hermano, sino que tanto la otra mujer Rahab, prostituta, como esta Ruth moabita aparecen en la genealogía de Jesús. Después que habían dicho que no podían ni siquiera entrar al templo, estas mujeres están en la genealogía de Jesús. Entonces, cuando vemos a David, nos preguntamos entonces, la abuela Ruth, ¿qué fue lo que hizo la abuela Ruth? Para que aún David fuera bendecido y para que ella misma entrara en la genealogía de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Aceptó al Dios de Noemí. Llegó un momento que le dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. O sea, se enamoró del Dios de Noemí, que es figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace en nosotros es enamorarnos de Dios. Entonces vino Ruth y se enamoró del Dios de Noemí. Y le dijo: ese Dios que tú tienes, ese va a ser mi Dios. Y ese pueblo que tú tienes, ese va a ser mi pueblo. Ni se imaginaba Ruth, la moabita, la maldita, perdón la expresión, pero eso significa moabita. No se imaginaba ella que su descendencia iba a ser el rey David, el dulce cantor de Israel, el mejor rey que Israel ha tenido en su historia. Pero esa es una enseñanza, hermano. Esa es una enseñanza que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no servía, lo que nadie daba un 5. Él lo escogió para hacer algo grande. Él te escogió a ti. Él te escogió a ti como hijo, para que seas un buen padre, para que seas un buen abuelo. Tú tienes en tus manos la oportunidad de cambiar tu simiente. Si tu simiente viene de una simiente mala, de brujería, de lo que sea, tú tienes en tus manos hoy como hijo de Dios el poder para cambiar esa genealogía, para cambiar tu descendencia, para que tu descendencia sea santa. Así que, mi amado hermano, agarra eso en tu corazón. Si esta mujer Ruth, que fue maldita, si esta mujer Rahab, que fue prostituta, su genealogía fue el rey David, que escribió el libro de los Salmos, hermano. Qué tanto salmo precioso que usted encuentra ahí, hermano. El rey David viene de una descendencia que quizás no sería muy buena a la vista humana, pero Dios cambió
Dios cambió, Dios restauró. Y ese es el centro de este tema que por 3 semanas estamos llevando ya. Dios puede cambiar tu familia. Dios puede cambiar tu descendencia. Yo no sé qué hiciste. Mira los ejemplos que hemos dado aquí de personas que hicieron cosas malas, que fallaron en un momento determinado, le fallaron a Dios, pero se arrepintieron. Cuando tú ves el Salmo 51, ese es cuando David se está arrepintiendo del pecado que él cometió y está pidiendo perdón y miserable hombre de mí, y todo lo que usted lee. Esa es una confesión de pidiendo perdón. Y Dios cambió y restauró su familia. Así que, mi amado hermano, tú tienes la oportunidad, tú puedes cambiar tu familia, tu descendencia. Pedimos disculpas, cerramos sin querer la página de YouTube, que no podíamos escuchar el mensaje, pero ya se arregló, ya tenemos hermanos para ayudarnos. Estamos tocando el tema de la primera familia y estamos hablando con mi hermano Malo, cuando usted a las 4:05 se nos fue, de cómo Dios tuvo misericordia de Timoteo, pues como es un nieto que Dios le dio a Loida y cómo ella lo crió. Y qué importante es, hermano, nosotros poder entender y comprender que en el amor de Dios y cómo Dios obra y cómo Dios trabaja con nosotros. Y quiero decirles que en realidad nosotros aquí, hermano, estamos por la misericordia y la gracia de Dios, pero qué importante, tocaba con mi hermano Malo, es tocar estos temas, y que la gente se dé cuenta, o los amigos y la gente cristiana, que en la familia juega un papel muy importante, pero muy importante de nosotros, que enseñarles a nuestros hijos el temor de Dios, enseñarles que realmente todo lo que nosotros tenemos es por la misericordia y la gracia de Dios, y que Dios, hermano, no deja desamparado a sus hijos. Y las enseñanzas que hoy estamos dando es porque queremos tener familias restauradas, familias sanas, familias en victoria en nuestros hogares. ¿Así mal? Amén. Pues hablábamos de la importancia, ¿verdad? De los abuelos. Hablábamos, lo último que estuvimos hablando fue de Rahab y de Ruth, y de cómo estas que venían de una era prostituta y la otra era de un pueblo que era maldito. Fíjese, Moab, si usted sabe la historia o recuerda la historia, Moab fue el hijo mayor de Lot. Cuando Lot se separó de Abraham y salió de Sodoma y Gomorra, su hija mayor lo emborrachó y su hija mayor se metió con él. Y de ese incesto, el primer hijo que nació se llama Moab. Y Moab significa maldito. Y de esa descendencia de Moab viene Ruth. Y viene Dios y usa a esta mujer, está entre la genealogía de Jesús, después que le había dicho que no podían ni siquiera ni entrar al templo, hermano. Por 10 generaciones no podían entrar al templo, y sin embargo esta mujer entra no solo al templo, entra a la genealogía de Jesús. O sea, qué lindo el Dios que tenemos, que puede restaurar aún de lo vil, aún de lo menospreciado, puede restaurar. Si tú no te sientes capaz como padre, como abuelo, no te preocupes. Por eso está ese texto: en Cristo todo lo podemos, Cristo nos fortalece. Así que, mi amado hermano, tú tienes en tus manos el poder. Por eso es lo que hagamos. Dios puede restaurar tu familia, tu descendencia, aunque haya en el pasado, aunque tus abuelos hayan cometido errores en el pasado. Cuando tú llegaste a Cristo, que te hayan entregado a un ídolo o a brujería o tantas cosas que nuestros padres en su ignorancia, y cuando digo ignorancia no estoy diciendo de tontos, sino ignorancia que desconocían, que no conocían, que no sabían las cosas de Dios, tal vez nos entregaron, nos ofrecieron a cosas, pero cuando tú llegas a Cristo, tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú puedes ser el principio para que Dios restaure tu genealogía, tus hijos, tus nietos. Amén. Sí, así que es una bendición realmente, vuelvo a repetir, poder estar acá en cabina y poder traer estos temas familiares que son de mucha importancia. Sabemos, hermano, que la importancia más grande, lo importante pues de nosotros es entender que Dios nos ha dado un pueblo que cuidar, un pueblo que ministrar, y qué lindo es cuando uno, hermano, en la siembra, en el hogar, ha entendido ese papel que uno juega dentro del hogar, de enseñarle a nuestros hijos los principios de Dios. Realmente no es fácil, porque cuando uno se esfuerza, cuando uno está luchando, hermano, contra la adversidad, que es el enemigo, porque luchamos contra las tinieblas, contra espíritus inmundos, contra oposición,
no es fácil. Pero en Cristo, dice la Biblia, que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Por lo tanto, uno tiene que tomar, hermano, decisiones muy fuertes muchas veces. Y hermano, encarar la situación, enfrentar los problemas, enfrentar las realidades en nuestra vida para poder arreglar, para poder uno, hermano, bendecir. Y qué lindo es poder, hermano, vuelvo a repetir, estar acá y poder traer una bendición que nos goza y nos satisface del corazón, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Así que, hermano Marlo, sinceramente este tema es bastante profundo, es un tema en el cual es importante traerlo a enseñar y saber que nosotros sinceramente ponemos nuestro granito de arena y el que hace la obra es Dios. Un pensamiento, fíjese qué tremendo, ahorita pensaba yo que la posibilidad que nosotros tenemos como padres, o si llegamos a ser abuelos como abuelos, pero fíjense que Dios con nosotros, cada uno individual, él quiere ser, padre, Él quiere que nosotros seamos hijos. O sea, Dios no es abuelo de nadie. Sí. Dios no es abuelo, Dios es padre. Por eso cuando se presentaba, por ejemplo, ahí en el Antiguo Testamento decía, yo soy el padre de Abraham, el padre de Isaac, el padre de Jacob. No decía, yo soy el padre de Abraham y de sus hijos, sino que él tuvo un trato tanto con Abraham, tanto con Isaac, como con Jacob. So, Dios quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros, con nuestros hijos y con nuestros nietos. Ellos eventualmente, al aceptar a Cristo, pasarán a ser hijos de Dios. Dios pasará a ser padre, pero Dios Padre no es abuelo de nadie. Él es padre de todo. Entonces nosotros tenemos que, por eso hay que inculcar en la fe a nuestros hijos, porque ellos tienen que, a un momento, nuestros hijos no solo porque son nacidos en el Evangelio, nacidos de nosotros que somos cristianos, ya son evangélicos, ya son cristianos. Ellos tienen que aceptar a Cristo en su corazón y tener su experiencia personal con Dios, así como cuando los nietos crezcan también, ellos van a tener que tener su encuentro personal con Dios. Pero no cabe duda que lo que nosotros sembremos, que lo que ellos vean en nosotros va a ser más fácil, que cuando llegue el día de la salvación, ellos puedan aceptar a Cristo como su Salvador y se conviertan en hijos de Dios por promesa. Entonces, bien precioso eso, porque si nosotros como humanos tenemos responsabilidades como solteros, como padres, como solteros, como esposos, como padres y como abuelos. Tenemos diferentes responsabilidades, pero todas van siempre a que nuestros hijos, nuestros nietos conozcan el Evangelio, conozcan al Señor Jesucristo como nosotros lo conocemos. Fíjese que leyendo las Escrituras encontraba yo estudiando a Mefiboset. Es un ejemplo que nos deja de la amistad que tuvo Jonatán con David. Esa amistad que tuvieron ellos como amigos fue bastante importante, porque de ahí nace, hermano, en el corazón de David bendecir a la descendencia de Jonatán. Y yo leí en 2 de Samuel cuando dice David busca a quien hacer misericordia, y 2 de Samuel capítulo 9 dice así en el 1, bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? O sea, a Jonatán, perdón. El hermano se acordó de la amistad que tuvo con Jonatán y cómo él lo ayudó y fue un gran amigo, hermano, con él, y esa fidelidad que tuvieron entre amigos. El hijo de él, o sea, el nieto de Saúl, a pesar que Saúl quería matar a David, el amor de David hacia la descendencia de Jonatán era tan grande que buscó. Y se acuerda que este muchacho dice que era lisiado de los pies, de José. Cristo en la familia, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor César, a la hermana Wendy. Amén. Hermana Wendy, ¿cómo está? Dios le guarde. Bendecida, escuchar los programas, está muy bonito, se escucha bien. Y nada, bendecida y hay que seguir adelante. Así es, hermana, que hay que echarle ganas. ¿Sí? Llama de mucha bendición para nosotros como padres y sé que para muchos también. Que Dios los bendiga y sigamos adelante. Gracias, hermanita, que Dios le guarde a usted, y ahí estamos haciendo la obra del Señor, y yo creo que hay que seguir, que ser constantes, porque en la constancia está la victoria, ¿no?
Amén, así es. Sí, es una bendición. Yo conozco, hermana, la vida de usted, sierva, y que Dios la siga usando y que Dios la guarde grandemente a usted y a sus hijos y después a sus nietos, ¿verdad? Aleluya. Todavía no, dije la hermana, pero... Ay, sí. Dios bendiga, hermano pastor, hermano Marlon, los felicito, están haciendo un gran trabajo en el Señor y es de mucha bendición para nosotros. Estamos aprendiendo, cada día aprendemos cosas nuevas y nada, los felicito, sigamos adelante. Gracias, hermana, que Dios le guarde. Amén. Amén. Tremendo lo que usted decía, hermano, me llamó bien la atención, porque en este caso que usted leía, el abuelo fue malo. En este caso no fue un abuelo bueno, en este caso fue un abuelo malo. Pero el hijo de Saúl se ganó la amistad de David. Y entonces muere Jonatán, y entonces el rey David dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer un acto de misericordia? Y entonces le dicen: sí, existe uno, hijo de Jonatán, Mefiboset. Y entonces qué tremendo, hermano, porque en este caso el abuelo fue malo, pero el papá hizo unas acciones buenas que aún cuando él ya no estaba, resultaron en bendición para él. Y usted sabe que parece, si mal no recuerdo, es en una guerra que la que está cuidando a Mefiboset sale corriendo y creo que se cae, sí, tropieza, y es donde el niño queda lisiado. Y qué tremendo lo que usted decía, lo que decía. Este muchacho, este hijo de Jonatán, pues cuando él llega al rey, él no se espera el trato que le van a hacer. Y la misericordia que quizás podía él pensar era: también van a dar de comer ahorita, y así, ¿verdad? Pero no, David se lo lleva para que coma y esté para siempre delante de él. Hermano, este Mefiboset somos nosotros, hermano. Sí. Todos lisiados, todos cuiteados, todos cutos, dicen en mi pueblo. Yo sí, porque me falta una pata, pero todos lisiados, y viene el Rey de Reyes y nos dice: yo quiero, pero no quiero solo darte comer una vez. En Apocalipsis nos dice pues que tocaré, y el que haga entraré y cenaré con él, va. Entonces, pero no una vez. Eso es lo lindo de la historia de Mefiboset, que no le está diciendo: quiero que vengas a comer una vez y ahí después a ver cómo sale. No, quiero que estés todos los días de tu vida en mi mesa. En mi mesa. Y lo lindo de esa promesa para usted y para mí, mi hermano, es que los días de nuestra vida no solo son aquí en la tierra. Cuando partamos de esta tierra, todavía vamos a seguir viviendo. Sí. Y todos esos días es para estar en la mesa delante de Dios. Un Mefiboset, un lisiado, un cuiteado, uno que alguien no daba nada. Pero vamos, ¿qué actitud hizo el papá? Mire lo que hizo el papá, que vino a hacer bendición para usted. No sabe, mi hermano, lo que usted está haciendo hoy para Dios, la consecuencia que va a tener para su hijo en el futuro. Así que, como dice el hermano, hay que ser constante, hay que seguir buscando, hay que seguir dándole, porque nuestros hijos van a ser bendecidos también por las acciones que nosotros tengamos. Sí, fíjese, hermano Marlon, que pasamos a veces ciertas circunstancias o problemas en nuestro hogar, y a veces nosotros no sabemos de dónde va a venir la bendición. Tal vez la bendición no viene para nosotros los padres, pero viene para nuestros nietos. Amén, amén. Y yo Abraham, ahí está, el caso de Abraham. Fíjese que estaba viendo yo que David buscaba por quién hacer misericordia. ¿Qué hace Dios cuando cambia un corazón duro, cuando cambia un corazón que le pone bondad adentro de su corazón? Y yo creo con toda mi alma que lo más lindo que quizás a mí y a usted nos sucedió es ver conocido a Cristo y casarnos en el Señor. Amén. No somos perfectos porque cometemos errores, y a veces uno dice: ¿por qué no hice esto? Pero desde el momento que usted aceptó a Cristo y el momento que sus hijos usted los puso en las manos de Dios, esa es la gran bendición que obtenemos. Si algo no podemos quejarnos los cristianos es, hermano, ni bueno es hacerlo, quejarse de decir: no tengo hoy, quizás a mí Dios no me quiere, y empezamos a lamentarlo. No nos lamentemos, porque Dios lo que quiere es hacerte feliz. Lo que Dios quiere es en ti, darte a ti una gran bendición y darte a ti victoria en todo lo que tú hagas. En todo lo que tú hagas, Dios te va a levantar, Dios te va a usar, siempre y cuando reconozcamos que somos necesitados del Señor. Así que saludamos a todas esas bellas personas que nos escuchan. Queremos, antes de orar, si usted necesita oración, puede llamarnos aquí a cabina
y anotaremos la familia por la que usted quiere oración. Solo si no quiere dar su nombre, solo diga familia tal, o oración por mi hijo, oración por mi hogar. Si no quiere dar el nombre, no lo dé, pero Dios conoce su necesidad. Hay hogares que están ahorita a punto quizás de divorciarse por cositas sencillas que se pueden arreglar. Hay hogares donde sus hijos ya no resisten, sus hijos, y usted no dice nada por temor, pero Dios conoce su corazón y podemos hacer una oración y Dios va a hacer lo que tenga que hacer con sus hijos, lo que tenga que hacer en su hogar. Así que el teléfono en cabina, lo repetimos, 704-249-2482, 249-2482 es el teléfono en cabina. ¿Hermano Mal? Amén, amén. Información de nuestra iglesia, como le decía, mañana vamos a tener este video editado y todo. Puede buscarnos en YouTube, Manantial de Agua Viva Concord. YouTube, la rayita esa, / Manantial de Agua Viva Concord, o en nuestra página de internet www.manantialdeaguaviva.info. Ahí usted encontrará información de nuestros cultos, información, videos que hemos subido, programas anteriores de Cristo en la Familia. El programa de hoy va a estar mañana ya editado, videos que tenemos de textos bíblicos con música instrumental, herramientas para evangelizar. Ahí va a encontrar usted mucho material que le puede ayudar en su crecimiento espiritual o para edificar a otro. Así que de nuevo la dirección es www.manantialdeaguaviva.info. De ahí usted encontrará enlaces para las diferentes cuestiones que tenemos. Si usted conoce a alguien que tiene teléfono pero no tiene internet, también le puede invitarlo para que la próxima semana nos sintonice. El teléfono que puede llamar él es al 641-552-8078. Usted sigue las instrucciones, le va a decir que marque el número 1 y ya, y ahí nos va a poder escuchar en vivo a través de su teléfono, aunque no tenga señal de internet. Si usted tiene algún familiar en su país y ellos no tienen internet, pues pueden marcar este número a la hora. Hay que ubicar qué hora es en diferentes países. Aquí es de 4 a 5, aquí en el este, 2 a 1 de la tarde en el oeste, allá en Los Ángeles, allá en California, y pues ubique allí en su país, pero marque este teléfono 641-552-8078 y nos pueden escuchar aunque no tenga internet en cualquier parte del mundo. Así que Cristo en la familia, Dios le bendiga. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Aquí soy el hermano Mera llamándoles para saludarlos. amén, hermano, Dios le bendiga. Sí, hermano, lo escuchamos, está en el aire. Sí, tiene mucho volumen, por Bueno, eso. hermanos, para decirles que es una bendición el programa Cristo en la Familia una vez más al aire. También les quiero decir de que así por el radio se escuchó todo, nada más que por internet pues que se fue la voz. Oh, amén. Por la radio. Qué bendición pues estar una vez más al aire. Y yo creo que va a ser de gran bendición para todos nuestros hermanos. Y no sé si todavía tienen tiempo. Yo quisiera leerles un versículo aquí, ya que estamos aquí pendiente del programa. Amén, amén. Y en Proverbios 4, del 1 al 4 o al 5, dice así la palabra de Dios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Qué bendición, hermano. Mire qué consejo más lindo que la palabra nos da para poder obedecer a nuestros padres y también a sí mismos como padres poder enseñarles esos principios tan divinos de nuestros hijos. Así es de que ya no les quito más su tiempo, nomás quería saludarlos y saludo a todos los hermanos también que estén escuchando. Y ha sido de bendición, como les digo, hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y damos gracias al Señor por esa oportunidad que les han dado aquí una vez más para poder volver otra vez con los programas que ya los hacía falta. Dios les bendiga y los seguimos comunicando, hermanos.
Amén, hermano. Gracias, hermano Chema. Dios me lo bendiga también. Y saludos a todos los hermanos de la congregación y todos los hermanos que nos están escuchando. Somos un cuerpo, un solo cuerpo de Cristo, dividido o no dividido, no me gusta esa palabrita, pero establecido en diferentes congregaciones en todo el mundo. Así que bienvenidos a todos los que nos están escuchando en Guatemala, en Honduras, allá en Los Ángeles, allá en Oregon, aquí en Sur Carolina, en Charlotte, aquí en Concord. Les damos una bendición, gracias, y sigan sintonizándonos. Pueden mandarnos, nuestro correo electrónico es manantialdeaguaviva.nc@yahoo.com. Si usted quiere mandar un correo electrónico para darnos ideas de temas o preguntas o cualquier situación, usted puede mandarnos ahí manantialdeaguaviva.nc@yahoo.com, y nosotros le estaremos enviando el estudio si es que lo pide o cualquier otra situación que usted ahí nos quiera decir. Sí, agradecemos a la gerencia, a las hermanas que nos dio la oportunidad, mi hermanita Amanda. hermana Amandita, que se me olvidó, ¿no? Amanda Rodríguez. Amanda Rodríguez, por la oportunidad que nos dio de estar una media hora más. Agradecemos su bondad y que Dios multiplique y que Dios la bendiga grandemente, ya que es un privilegio estar en la radio, no para que lo escuchen a uno ni darse uno, hermano, que lo miren, sino porque el deseo nuestro es transmitir esta palabra para que sea de bendición a cada aquel que lo escuche. Y sinceramente estamos agradecidos con Dios porque hasta aquí Jehová nos ha ayudado y su mano nos ha guardado. Oramos para que su casa sea bendecida, oramos para que su hogar sea bendecido. Asimismo agradecemos a Dios por los líderes que hemos tenido nosotros como tutores, como enseñadores, agradeciendo, hermano, al ministerio Enecer, donde nosotros oímos una enseñanza en YouTube de nuestro apóstol hermano Sergio Enríquez, un hombre de Dios, un ministerio que está trabajando fuerte en la obra del Señor, y nosotros ahí estamos trabajando como un equipo en el Señor, siempre buscando la sana palabra y la palabra del Señor. Así que vamos a orar, hermano Matt. Amén. El teléfono de la oficina de la iglesia también es 704-721-0069. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, si alguien está en problemas familiares, en problemas que está buscando divorcio, está buscando una solución equivocada, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu lo toque, que le hable, que vea que sus acciones van a tener reacciones en sus hijos, en sus nietos, van a tener consecuencias, Padre. Yo te pido, Señor, que si algún hogar que me esté oyendo está siendo destruido, atacado por el enemigo y está siendo debilitado, está siendo dañado, yo te pido en el nombre de Jesús que los padres, comenzando por ellos, pongan a Cristo en medio en la familia, que pongan a Cristo en el centro de la familia. Cuando Cristo esté en el centro, nuestra familia va a ser bendecida por Dios. Yo te pido, Señor, de que si hay algún hogar que está siendo destruido, atacado, golpeado, dañado, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo obre, Padre, que ese hogar sea restaurado, para que esa descendencia sea restaurada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, no permitas que el enemigo, que el Señor lo reprenda, se salga con la suya, destruyendo más hogares de los que ha destruido, Señor. Yo te pido, en el nombre de Jesús, un vallado espiritual sobre estos hogares, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Tú puedes restaurar hogares, Señor. Yo lo creo y yo lo confieso aún por aquel que no lo cree o que no puede o que piensa que ya no tiene salida, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Padre, en el nombre de Jesús, y permítenos saber y conocer que tú has obrado y que tú has bendecido y que tú has restaurado y que tú te has manifestado y que has sido honrado en los hogares de aquellos que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, gracias por esta estación, gracias por mi hermana Amanda, bendícela y sigue dando gracia y sabiduría. Gracias por la oportunidad que nos das, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén y amén. Gloria al Señor.
Te alabamos, Señor. Te bendecimos solo a ti. Digno, 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 digno. Aleluya.